Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis pasado una buena semana. Otra semanita después de Semana Santa. El que haya tenido vacaciones el lunes, fiesta el lunes, pues perfecto. Y los que no, pues hemos trabajado ya toda la semana. Ha sido una semana durilla, la verdad. Volver de tantos días, tantos días, 4 realmente, pero volver después de 4 días de vacaciones se nota la semana. Se hace larga y se hace durilla, sí. Se hace durilla. Pero bueno, otra semana más. Como ya digo, hemos pasado la Semana Santa, hemos pasado la Pasión, hemos pasado el Domingo de Resurrección, hemos pasado la Pascua judía, todo. Y bueno, pues aquí estamos, de nuevo. Después de las fiestas. Y nada, para seguir un poco con el tema del otro día, la traición de Judas, que parece ser que ha gustado un poquillo, ha gustado algo ese tema, pues he traído algo similar, no muy relacionado, pero relacionado con el mundo, vamos a decirlo así, religioso, católico, cristiano. En este caso sí, cristiano, porque vamos a hablar de cosas relacionadas, ¿no? Pero bueno, que se da en muchos más ámbitos en otros ámbitos de la vida, no solamente en el religioso, que es del que más se habla, pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de reliquias sagradas, y lo que vamos a hacer va a ser hablar un poco de reliquias de la cristiandad, ¿vale? Que son, vamos a decirlo así, con todo el respeto como siempre, pero reliquias que son absurdas, ¿vale? Que han pasado un poco a través de los siglos, porque estamos hablando de que algunas son del medievo, incluso antes, han llegado hasta nosotros, ¿no? Que tienen su punto de absurdez. Y bueno, y luego vamos a hablar de otras reliquias que sí que se consideran igual, con todas las comillas y con todo el respeto del mundo, se consideran más auténticas, o se consideran auténticas sin el más, y bueno, pues que están en alguno de los sitios más sagrados para el cristianismo, y que ahí siguen también, que han pasado a través de los siglos, pues con más o menos gloria. Y nada, pues es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Y qué he traído? Pues he traído 5 reliquias que se supone que son un poco absurdas, ¿vale? O que tienen su puntillo absurdo, y 3 reliquias que son sagradas de verdad, o que están consideradas, o que la Iglesia sí que les da la consideración de reliquias auténticas, ¿vale? Y yo creo que vamos a empezar por la primera. ¿Que la primera cuál es? Pues vamos a empezar por todo lo alto. Vamos a empezar por una reliquia cárnica. Vamos a empezar por el prepucio de Jesucristo, ¿vale? Pues como ya he dicho, es una de las reliquias más extrañas y controvertidas en la historia de la Iglesia, ¿no? Se cree que se representa el trozo de piel que fue removido, o que fue quitado durante la circuncisión de Jesús. Si no lo sabéis, los judíos normalmente al nacer, no al nacer, pero un tiempo después se les circuncida, ¿vale? Es un rito judío que se lleva a cabo en todos los varones recién nacidos. ¿Qué pasa con el prepucio de Jesucristo? Pues que a lo largo de la historia varias iglesias y monasterios en Europa han afirmado o afirmaron tener esta reliquia en su poder, ¿vale? Y esto, ¿qué ha hecho? Pues provoca una serie de debates y disputas sobre su autenticidad. No solamente morales, sino éticos, sino también de corte espiritual, ¿no? Porque se llegaba a decir que si Cristo había resucitado, ¿qué pasaba con ese prepucio, ¿no? El prepucio tampoco se quedaría en la tierra. Bueno, ya estamos hablando de cosas como más escatológicas, ¿no? Vamos a decirlo así.
Realmente la circuncisión de Jesús se menciona en el Evangelio de Lucas 2:21, ¿vale? Quien lo quiera buscar. Pero no se dan demasiados detalles sobre lo que sucedió con el prepucio después del procedimiento, ¿vale? Es decir, se sabe que se le hizo, pues como un niño judío, como todos los niños judíos, de eso se habla en el Evangelio de Lucas, pero no se dan más pistas sobre si pasó algo con el trocito, en el prepucio, o no pasó algo, ¿vale? A pesar de esto, a pesar de que no se sabe nada, la reliquia comenzó a aparecer en Europa en la Edad Media. Esto se va a dar mucho, ¿vale? Vamos a decir mucho lo de la Edad Media, ¿vale? Porque, bueno, había razones políticas, económicas detrás de todo esto, ¿vale? Detrás del mercadeo con las reliquias, ¿vale? Algunos de los lugares que han afirmado tener el prepucio de Jesucristo pues podrían ser la abadía de Coulombs en Francia, la iglesia, incluso en Roma, la iglesia de San Juan en Laterano, ¿vale? Y la iglesia de la Santa Cruz, que está en Jerusalén, ¿vale? Son tres de los tres lugares a lo mejor más importantes desde que afirman tener el prepucio de Cristo, porque esto pasa también mucho con las reliquias, que no solamente hay uno, sino que hay muchos, y no solamente de esto, sino de la Veracruz, de todo, ¿no? De las vestiduras, ¿no? Cuando le quitaron las vestiduras, espinas de la corona, pues de todo, ¿no? Dientes, dedos, cabezas, ¿no? Hay muchísimos, ¿no? Repartidos por todo lado. En este caso del prepucio hay más, pero aquí habla de los tres sitios más importantes donde dicen que tienen el prepucio de Jesús, ¿no? Y lo que digo, ¿no? La proliferación de los supuestos prepucios de Jesucristo, pues al final ha llevado a la Iglesia Católica a tomar medidas, ¿no? Para controlar su veneración, para que esto no se vaya de madre, ¿no? En el siglo XVI, durante el Concilio de Trento, la Iglesia emite decretos, ¿vale?, que restringen la veneración de reliquias no autenticadas, incluido el prepucio de Jesús, ¿vale? Porque sí que es verdad que la Iglesia se reserva un poco el tema de autenticar o no ciertas reliquias, ¿vale? No todas las reliquias están autenticadas o están reconocidas por la Iglesia como tal, aunque sí que dejan que haya veneración, ¿vale?, de esas reliquias. Motivos miles, ¿vale? Incluso, mira, en 1900 la Iglesia promulga una ley, ¿vale? Estamos hablando del 1900, que prohíbe la mención del prepucio de Jesús en escritos y sermones, ¿vale? Bajo pena de excomunión para los que no cumplieran. Es decir, no se podía hablar del prepucio de Cristo ni en los sermones ni en los escritos que escribieran los curas o los monjes o quien fuera, ¿vale? Al final la autenticidad, por ejemplo, de esto, ¿no? De los supuestos prepucios de Jesucristo es imposible de verificar, ¿no? Hay una alta improbabilidad de que algunas de las reliquias que se han presentado en relación a esto a lo largo de la historia sean verdaderas, ¿no? Pero bueno, es un ejemplo bastante interesante de esto, ¿no? De las reliquias más absurdas, vamos a decirlo así, de las que vamos a hablar hoy. La siguiente de reliquia de la que vamos a hablar, pues mira, vamos a pasar del prepucio a la leche de la Virgen María, porque sí, la Virgen María, claro, evidentemente dio de mamar a Jesucristo. Bueno, pues la leche de la Virgen María es otra reliquia curiosa que ha sido objeto de veneración en la tradición cristiana, ¿vale? De igual manera durante la Edad Media, ¿vale? Volvemos a lo de la Edad Media. La leche materna de María, madre de Jesucristo, todos lo sabemos, se considera sagrada y milagrosa, ¿vale? Debido a la conexión que tiene con Jesucristo y con ser la madre de al final de Dios, ¿no? Se creía que la leche de la Virgen tenía poderes curativos y protectores, ¿vale? Y que al final pues podía otorgar bendiciones especiales a quien la veneraban. No solamente veneración, sino incluso, dependiendo de la zona o del poder, pues sí se podía no beber, pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Pues también daba un poco de protección o curación, ¿no?, al que lo tenía. Algunos monasterios y conventos en Europa afirmaron poseer pequeñas cantidades de la leche de la Virgen María, ¿vale?, en viales o relicarios.
Estas reliquias se utilizan en ceremonias religiosas o se utilizaban en ceremonias religiosas y se creía que proporcionaban protección y gracia divina a los fieles, ¿vale? La leche de la Virgen María también era asociada con la maternidad y la fertilidad, y las mujeres que buscaban concebir a menudo rezaban por la intercesión de la Virgen y sus reliquias, ¿vale? Bueno, pues era la típica reliquia que se usaba pues para eso, las mujeres que querían tener hijos, que querían concebir, bueno, pues le rezaban, ¿no? O veneraban esta reliquia sobre la leche de la Virgen María, ¿vale? Bueno, es más, la leche de la Virgen María se ha representado en el arte religioso, por ejemplo, en pinturas y esculturas que realmente muestran a María amamantando a Jesucristo, ¿no? Al niño Jesús. Bueno, estas representaciones tienen nombres, se les conoce como Virgen de la Leche o María Lactans, ¿vale? Y simbolizan pues eso, ternura, cuidado maternal de María, así como la relación entre ellos dos, ¿no? Entre la madre y el hijo, pues como no podía de ser menos, al final, bueno, pues madre e hijo, al final sí tenía que haberle dado de amamantar igual que dio a luz. Pues eso, la leche de la Virgen María. Pasa un poco como lo de antes, ¿no? No hay pruebas ni históricas ni científicas que respalden la existencia de la leche, ¿no? Igual, aquí la autenticidad de todo esto es bastante cuestionable, en el sentido de que estas reliquias que afirman ser la leche de la Virgen María pueden ser pues desde leche de animales o incluso otras sustancias que no tienen nada que ver y que se utilizaba al final como de forma simbólica, ¿no? Y devocional. Bueno, incluso aunque se duda muchísimo sobre la autenticidad, bueno, pues siguen siendo un buen ejemplo, ¿no? De cómo ciertas reliquias pueden adquirir un gran valor espiritual y simbólico, ¿no? Para la tradición religiosa. Baste decir que lo decía antes, ¿no? Que la Iglesia no tiene por qué reconocer la autenticidad de las reliquias, pero no prohíbe su veneración, a no ser que sea explícito como en el prepucio de Jesucristo. No prohíbe que la gente venere o adore esas supuestas reliquias. ¿Por qué? Porque al final esto se utiliza como un efecto llamada. Sobre todo a partir del medievo, esto se utilizaba como un efecto llamada, incluso en algunos sitios se utilizaba pues para que los peregrinos o la gente fuera a esas iglesias, ¿no? Donde estaban esas reliquias y al final pues se dejaran también el dinero, vamos a decirlo así, o los donativos o lo que fuera en esas iglesias. O sea que también había un interés, vamos a decir, económico o comercial en todo esto, ¿no? Sobre todo en ciertas zonas. Al final, por ejemplo, si tú vas a hacer el Camino de Santiago, y estamos hablando del medievo, ¿no? O a partir de cuando se considera que Santiago Apóstol está enterrado en la Catedral de Santiago y demás, pues hombre, todos los pueblos de alrededor les interesa que la gente pare durante la ruta, ¿no? Durante el camino, pues que pare, ¿no? Pues para dejarse también el dinero y todo lo demás, con lo cual pues había muchos pueblos, había muchas ciudades a las que les interesaba decir que tenían reliquias de santos o de Cristo o de quien fuera. Es un poco por donde van los tiros, ¿no? Pero bueno, la siguiente de la que vamos a hablar, y estamos muy cárnicos hoy, estamos muy escatológicos y muy cárnicos, es el ombligo de Adán. Porque sí, porque según esto Adán tenía ombligo, que sería un poco, vamos a decir que sería un poco anacrónico hablar del ombligo de Adán, porque se supone que si Adán fue el primer hombre y Eva la primera mujer, no debería de tener ombligo, puesto que no nacen de un vientre, ¿no? Es decir, no necesitan tener un ombligo por el cual hayan tenido que cortar un cordón umbilical, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos a hablar de la reliquia, ¿no? El ombligo de Adán. Pues el ombligo de Adán es otra reliquia, lo que digo, bastante peculiar, ¿no? En la historia religiosa. Bueno, según la tradición judeocristiana, ¿vale? Aquí estamos hablando de las dos grandes religiones, fue el primer hombre creado por Dios y junto con Eva fue colocado en el jardín del Edén. Nada que no sepamos todos, ¿vale? La historia del ombligo de Adán como reliquia, la verdad es que es bastante desconocida y no se encuentra ni en textos bíblicos ni en escritos de los primeros padres de la Iglesia, ¿no? El otro día hablábamos de los primeros padres de la Iglesia.
Sin embargo, la mención de esta reliquia aparece en algunas fuentes históricas y leyendas. Sí que se habla, ¿no?, fuera de los textos religiosos. Una de las afirmaciones más conocidas quizás sea sobre la posesión del ombligo de Adán, que proviene de un monasterio en Sicilia, en Italia. Se decía que este monasterio tenía en su poder el ombligo de Adán, que era venerado como una reliquia de gran importancia, ¿vale? Sin embargo, como pasa muchas veces, no hay una evidencia concreta que respalde esta afirmación, ¿vale? Y la verdad es que es altamente improbable que el ombligo de Adán se haya preservado a lo largo de los milenios, teniendo en cuenta incluso que la historia de Adán y Eva, tiene todos los visos a ser pues la típica historia para explicar algo, ¿no? No hay que darle la certeza de estaríamos hablando de creacionismo, ¿no?, en vez de evolución, ¿no? Entonces, ahí hay muchas discusiones también, ¿no? Lo que digo, ¿no?, el concepto al final del ombligo de Adán lleva también algunas especulaciones teológicas y filosóficas, ¿no? Algunos teólogos y filósofos debaten si Adán, como prinombre creado por Dios, lo que decía al principio, realmente tenía ombligo, ¿no?, ya que no nació de una madre y no necesitó ese cordón umbilical. Esta discusión tiene nombre, ¿eh? A esta discusión se la conoce como el problema del ombligo de Adán, ¿vale? A menudo se presenta como un ejemplo de las preguntas aparentemente triviales que pueden surgir en la teología y en la filosofía. No dejan de ser preguntas absurdas, ¿no?, y chorras, ¿no?, pero que tienen su base filosófica, ¿no?, podríamos decir, o su fase científica, ¿no? Esta reliquia es bastante desconocida, ¿vale? Su autenticidad, como las anteriores, es bastante cuestionable. Pero es un ejemplo bastante también curioso de estas reliquias extrañas, ¿no?, y peculiares que han surgido en la historia de la Iglesia. La siguiente, hemos pasado de la carne, vamos a pasar ahora a cosas también físicas pero distintas, ¿no? Pues las plumas del arcángel San Gabriel, porque sí, evidentemente los ángeles, como tienen alas, tienen que tener plumas. Pues las plumas del arcángel San Gabriel son otra reliquia inusual en la tradición religiosa, ¿vale? Para poner en contexto, San Gabriel era uno de los arcángeles más conocidos y venerados en la fe judeocristiana, ¿vale? Y es considerado uno de los mensajeros o el mensajero de Dios, ¿vale? Según la tradición cristiana, San Gabriel fue el ángel, ¿vale?, o el arcángel que anunció a la Virgen María, ¿vale? Fue el que le dijo a la Virgen María que daría luz a Jesucristo, ¿vale? Esto lo podéis encontrar en Lucas 1, 26 al 38, ¿vale? Y no solamente ahí, también aparecen otras narraciones, ¿vale?, bíblicas, e incluso se habla de ello en narraciones apócrifas, ¿vale? Como pasa antes, ¿no?, desde hace mucho, ¿no?, medievo, incluso antes, muchas iglesias y monasterios afirman poseer plumas que supuestamente pertenecían a este arcángel, ¿vale?, al arcángel San Gabriel. Pues ni que decir tiene que estas reliquias se han venerado como objetos sagrados, ¿no?, y que se creía que tenían poderes especiales y milagrosos, pues como por ejemplo la capacidad de proteger a los fieles y otorgar bendiciones, pues como pasa siempre. Al final, si algo se le venera es porque se espera recibir algo a cambio, ¿no? Es importante destacar que aquí sí que es importante, ¿no? Según la teología cristiana, los ángeles son seres espirituales, ¿vale? Vamos a decir que son seres espirituales, lo que quiere decir es que no son seres físicos o no poseen cuerpos físicos como los seres humanos. ¿Qué pasa con esto? Pues que la idea de que un ángel, incluso un arcángel, tenga plumas físicas es bastante improbable, ¿no? Se desdice, ¿no? Es contradictorio, ¿no?, desde una perspectiva teológica. Al final las representaciones de los ángeles con alas y plumas en arte religioso son simbólicas, ¿vale? Y tienen la intención de transmitir una idea, ¿vale? La idea de que los ángeles son seres celestiales que pueden volar y moverse rápidamente entre el cielo y la tierra, etcétera, ¿vale? Como ya hemos dicho, ¿no?, si lo ponemos desde el punto de vista teológico, dada la naturaleza de estos ángeles, de la naturaleza espiritual, estas plumas evidentemente no tienen visos de ser auténticas, ¿vale? Y es probable que sean en realidad plumas de aves o pájaros que se utilizaron como fines simbólicos y devocionales, ¿vale? Pues es lo que decíamos antes, ¿no? Al final, si tú quieres que alguien vaya a tu iglesia y no tienes acceso a reliquias, por ejemplo, de la Santa Cruz, del Lignum Crucis o espinas de la corona o yo qué sé,
bueno, pues al final pues te inventas las tuyas, ¿no? Todo sea por generar un poco de hype y que la gente vaya a tu iglesia, ¿no? A tu monasterio, a tu iglesia o a donde fuera. Pues vamos a pasar a la siguiente y seguimos moviéndonos en el entorno de las físicas corporales, vamos a decirlo de alguna forma. Y en este caso vamos a hablar de los dientes y los cabellos de los santos, ¿vale? Que no se libran. Los santos también tienen reliquias por millares, vamos a decirlo así, ¿vale? Y es que la verdad es que los dientes y los cabellos de los santos son bastante comunes en la tradición cristiana, ¿no? Como reliquias, especialmente en la Iglesia Católica, ¿vale? Bueno, al final estas reliquias son veneradas debido a su conexión con personas santas y virtuosas que han sido canonizadas, ¿vale? Como santos de la Iglesia, ¿no? Por la Iglesia. Igual se cree que poseen poderes espirituales y pueden interceder ante Dios en nombre de los fieles que las veneran, ¿vale? Esto es distinto, ¿no? No es tanto como las reliquias de las que hablaríamos directamente tienen conexión con Jesucristo o con la Virgen o con bueno, los personajes de esa época, sino que aquí estamos hablando de santos y santas que han ido surgiendo a lo largo de la historia, en el sentido de que han sido canonizados después. Bueno, aquí sí que sabemos que hay reliquias auténticas, ¿no? De santos y santas que, bueno, pues que incluso se les ha encontrado incorruptos o lo que sea y bueno, pues sus reliquias ahí están, ¿no? Es decir, que son, vamos a decirlo un poco así, son un poco más contemporáneos, ¿no? A nosotros. Pero bueno, dentro de todo esto también están, bueno, pues todos los fraudes, ¿no? Que hay con esto. Por ejemplo, los dientes de los santos, ¿no? Bueno, pues a lo largo de la historia lo que digo, ¿no? Se han conservado y venerado los dientes de varios santos como reliquias sagradas. Por ejemplo, los dientes de San Apolonia, ¿no? Santa Apolonia, perdón, la patrona de los dentistas, ¿vale? En este caso la patrona de los dentistas. La historia de esta santa es que sufrió la extracción de sus dientes durante su martirio en el siglo III, ¿vale? Claro, si te pones a contar los dientes de la Santa Apolonia, tiene dientes para parar un carro, y incluso algunos de ellos pues se ha llegado a saber que son dientes de asno, ¿no? De un animal. Pues es lo mismo, ¿no? Si te encuentras que de Santa Apolonia al final hay 80 dientes, evidentemente alguno tiene que ser falso, ¿no? Pero claro, como le dices tú, ¿no? Todo el mundo va a decir que el suyo es el auténtico, ¿no? Nadie va a reconocer que su diente es el falso, ¿no? Por ejemplo, también Santa Catalina de Siena, su diente, ¿no? Que se conserva en la Basílica de San Domenico en Siena, en Italia. Bueno, pues igual, ¿no? Al final se han ido encontrando, pues eso, o dientes que se han ido guardando y se han ido, pero es lo que digo, ¿no? Al final, si te pones a sumar el número de dientes, como otras reliquias, si te pones a sumar su cantidad, pues te sale pues para 5 o 6 bocas, no solamente para una. Pero bueno, lo que digo, ¿no? Al final, ¿cómo convences tú a alguien de que su diente no es el auténtico, ¿no? Aunque se sepa que es de un asno. Pues eso, igual tienen un objetivo más de veneración que otra cosa, ¿no? Realmente lo importante de todo esto es que incluso lo más importante, o al final, estos dientes, por ejemplo, se guardan en relicarios muy elaborados, ¿vale? Y se exhiben pues en estas iglesias y monasterios para la veneración de los fieles, ¿no? Bueno, y lo que digo, ¿no? Aunque la autenticación sea bastante difícil de verificar, en algunos casos es fácil, en otros es muy difícil. Bueno, pues al final la veneración se basa un poco en la fe, en la creencia con la conexión con el santo en cuestión, independientemente de que se sepa o no que es auténtico, ¿vale? Pero es curioso, ¿no? Porque al final incluso el propio relicario es casi ya más importante o más valioso que la propia reliquia, ¿no? Pues del mismo modo pasa con los cabellos de los santos, ¿vale? Que también se les venera como reliquias en la tradición cristiana. Estos cabellos, bueno, pues se conservan y se exhiben en iglesias, igual que los dientes en relicarios, ¿no? Incluso en monasterios, en museos religiosos, ¿vale? Los hay por todos lados, ¿vale? Por ejemplo, tenemos cabello de Santa Clara de Asís, que se encuentra en la Basílica de Santa Clara en Asís, en Italia, ¿vale? Bueno, pues
Igual, del mismo modo que con los dientes, pues tenemos esta serie de cabellos o de pelo, ¿vale? Que se ha ido guardando y que, bueno, que en algunos sitios están relicarios, bueno, y que en otro caso los propios santos o las santas que están enterrados o que se han conservado incorruptos, bueno, pues conservan también el pelo como en sí, es decir, que no lo han perdido, ¿vale? Pero bueno, al igual que los dientes de los santos, la autenticidad de los cabellos no se puede verificar, ¿vale? Del mismo modo, ¿no? Estas reliquias se las valora por su significado simbólico y espiritual, ¿vale? Y por su conexión con las figuras santas y virtuosas, más que se sepa que realmente son ¿vale? Bueno, al final la veneración de estos dientes y cabellos se basa en la creencia de que estos objetos pueden ayudar a los creyentes a conectar con santos, ¿no? Y recibir su intercesión y protección divina. Bueno, se pueden hacer mil valoraciones, ¿no? Es decir, bueno, te lo puedes creer, no te lo puedes creer, pero bueno, ahí está, la gente lo hace, la gente lo venera y bueno, volvemos a lo de antes, ¿no? Al final lo que hubo es un mercadeo bastante importante en la Edad Media con estas reliquias. Al final para muchas iglesias, monasterios y demás era muy importante tener reliquias porque eso significaba tráfico de personas. Y al final pues eso, aumentar las arcas o aumentar vamos a decirlo en frío, ¿no? Aumentar las arcas, sí, aumentar bueno, pues que se donara más dinero o que se, bueno, y al final pues una iglesia que tenía reliquias era más visitada que una iglesia que no tenía ninguna. No estamos hablando de nada que no sea lo normal, ¿no? Y bueno, pues eso dio pues eso a una proliferación bastante interesante durante el medievo, pues en adelante de todo este tipo de reliquias, ¿no? Si no recuerdo mal, por ejemplo, lo que decía antes de Santa Polonia, pues en Francia yo creo que hay más de 60 dientes solamente en Francia, ¿no? Ya si te sales de solamente del país, pues imagínate, si solamente en Francia hay 60, pues súmalo al resto, ¿no? Es decir, por ejemplo, aquí en San Lorenzo del Escorial se conservan, pues, si no recuerdo mal, más de 7.000 reliquias en el propio monasterio, ¿no? Incluso, bueno, pues ha habido pues personajes de la historia, pues por ejemplo Felipe II, Carlomagno, ¿no? Bueno, pues están muy relacionados con el mundo de las reliquias. Incluso aquí a todo el mundo le sonaba que la mano de, bueno, el guantelete de Thanos, ¿no? Tiene que tener visos de que debía de estar basado en la mano de Santa Teresa que estaba sobre la mesa de Franco. Franco la tenía, la reliquia, y es un guante muy parecido al guantelete de Thanos, ¿no? Bueno, los ojos de Santa Lucía que están en Venecia, si no recuerdo mal, en la Basílica de Santa Lucía, bueno, y muchas cosas más, ¿no? Al final pues ha habido muchas reliquias, ¿no? Y esas son un poco las más absurdas, ¿no? Es lo que decía, hay muchas más, ¿vale? Bueno, pues incluso se llega a guardar que si el estornudo del Espíritu Santo, que si el último suspiro de Cristo cuando estaba en la cruz, que si el sudor del Señor, que si, bueno, pues se han ido guardando, ¿no? A lo largo de... Lo más interesante casi ya no es que exista la reliquia como tal, sino que muchas nos llegan desde hace... y llevan... surgieron hace cientos de años, ¿no? Incluso vamos a decir que la iglesia tiene 2000 años de antigüedad y que hay algunas que nos vienen, o que supuestamente de los orígenes de la iglesia, ¿no? Como tal. Entonces estamos hablando de reliquias que tienen más de 1000 años, ¿no? Bueno, pues también lo interesante, ¿no? Ver cómo al final han llegado hasta nosotros, ¿no? Y se han conservado y nos cuentan un poco cómo han sido las tradiciones y cuáles han sido ¿no? Los intereses de los fieles, ¿no? Al final, a lo largo de la historia, ¿no? Pero bueno, esto era un poco de las reliquias así más absurdas. Luego estamos hablando también, había traído 3 de las reliquias que se consideran auténticas, ¿vale? Y que, bueno, pues que ahí están, ¿vale? Y que también son un poco a la valoración de cada uno, ¿vale? Pero bueno, que se consideran auténticas y que bueno, que sí que tienen estos visos de autenticidad incluso por parte de la iglesia, ¿no? La primera que he traído son las cadenas de San Pedro, ¿vale? Bueno, pues las cadenas de San Pedro son una reliquia importante en la tradición cristiana, como podéis entender,
fue el primer papa de la iglesia, vamos a decirlo así, el fundador de la iglesia, ¿no? Se cree que estas cadenas fue las que se utilizaron para mantener prisionero a San Pedro, ¿vale? Durante el encarcelamiento que sufrió en Roma. Bueno, si recordáis, San Pedro fue arrestado y encarcelado en la prisión Mamertina en Roma, ¿vale? Bajo el gobierno del emperador Nerón, ¿vale? Según la tradición, o según nos ha llegado, San Pedro se fue encadenado y más tarde se le crucificó en Roma, ¿vale? Donde hoy estaría la Basílica de San Pedro en el Vaticano, ¿vale? Incluso hay más, sabemos que incluso San Pedro pidió ser crucificado al revés, boca abajo, porque no se consideraba digno de ser crucificado de la misma forma que Jesucristo. Bueno, pues la historia, de igual forma, la historia de las cadenas de San Pedro se remonta al siglo V, ¿vale? Lo que yo decía de que hay algunas reliquias que nos vienen de muy atrás, ¿vale? Según la leyenda, la emperatriz Eudoxia, ¿vale?, esposa de Valentiniano III, obtuvo una de las cadenas que se creía había sido utilizada para mantener prisionero a San Pedro en Jerusalén, ¿vale? Eudoxia donó esta cadena al Papa León I, ¿vale? Bueno, al Papa León I se le conoce como León Magno. Es más conocido como León Magno, vamos a decirlo así. Cuando la cadena de Eudoxia se le presentó al Papa León I, ¿vale?, se dice que ocurrió un milagro, que la cadena se fusionó milagrosamente con otra cadena que este Papa León I ya tenía en su posesión, ¿vale?, que también se creía era de San Pedro, ¿vale? Esta unión de cadenas se interpretó como una señal de que ambas eran auténticas y que pertenecían a San Pedro, ¿vale? Bueno, pues se fusionaron, ¿vale? Hicieron fusión, como en Bola de Dragón, y lo mismo, ¿vale? Bueno, pues hoy en día, hoy por hoy, las cadenas de San Pedro se conservan, ¿vale? Y se exhiben en la Basílica de San Pietro in Vincoli, ¿vale? En castellano sería San Pedro encadenado, que está en Roma, ¿vale? Bueno, es que realmente la basílica se construyó específicamente para albergar estas cadenas, ¿vale? Y fue consagrada, ojo ahí, en el siglo V, en el año 439, ¿vale? Seguramente que sonará mucho esta basílica porque es donde está el Moisés de Miguel Ángel, ¿vale?, que es el monumento funerario que se construyó, o bueno, que no que se construyó, que diseñó Miguel Ángel para el Papa Julio II, ¿vale? Que es donde está eso, el Moisés de Miguel Ángel. Pues es la misma iglesia, ¿vale? Bueno, pasa como con todo, ¿no? Aunque estas cadenas de San Pedro se consideran auténticas por los fieles y los expertos, o por muchos de ellos, es muy difícil verificar su autenticidad con certeza absoluta, ¿no? Bueno, pero aún así, bueno, pues son unas reliquias que se han convertido en bastante importantes dentro de la tradición cristiana, y bueno, son un recordatorio del martirio de San Pedro, ¿vale?, y de su legado como uno de los apóstoles más destacados de Cristo al final. Pues eso sobre las cadenas de San Pedro. La siguiente que traigo está bastante interesante, la Veracruz, ¿vale? La Veracruz, que evidentemente es como se la conoce, es como la Veracruz o la verdadera cruz, ¿vale? Bueno, esta sí que es una de las reliquias más sagradas y veneradas en la tradición cristiana, ¿vale? Se cree que es la cruz en la que Jesucristo fue crucificado, ¿vale? Bueno, al final la búsqueda de esta Veracruz, ¿vale?, y su veneración han sido temas centrales en la historia del cristianismo desde la época de Constantino el Grande, ¿vale?, que al final fue el primer emperador romano en convertirse al cristianismo en el siglo IV, ¿vale? O sea, fue el primero, ¿vale? Esto sí, bastante interesante, ¿no? La historia de la Veracruz comienza con la madre de Constantino, la emperatriz Helena, Santa Helena, que realizó una peregrinación a Tierra Santa en el 326 después de Cristo, ¿vale? ¿Y por qué viajó para allá? Porque iba a buscar los lugares sagrados asociados con la vida y muerte y resurrección de Cristo, ¿vale? Bueno, pues a Santa Helena se le dio muy bien su viaje
y descubrió pues no solamente otras historias, ¿vale? Las que, bueno, en otro momento ya hablaremos, pero bueno, lo descubrió lo que ella creía que eran los restos de la cruz de Jesucristo en Jerusalén. Estamos hablando del 326 después de Cristo. O sea, estaríamos intentando entender que la cruz llevaría ahí casi 300 años, ¿vale? Bueno. La tradición incluso cuenta que Elena encontró 3 cruces, evidente, una de Cristo y la otra de los dos ladrones, ¿no? Y para determinar cuál era la verdadera cruz de Cristo, lo que hizo fue una prueba, ¿vale? Colocó en las 3 cruces junto a una mujer, ¿vale? Que estaba enferma. Y cuando esta mujer tocó una de las cruces, se curó instantáneamente. Bueno, aquí fue cuando Santa Elena dijo, bueno, pues esta es la que hace magia, esta es. Y fue como reconoció la vera cruz de Cristo, ¿no? Bueno, ni que decir tiene que todas las comillas del mundo, ¿no? Al final, a lo largo de la historia, muchos fragmentos de la Veracruz se han distribuido, ¿no? Y se veneran, ¿no? En diferentes iglesias y monasterios de todo el mundo. Lo que decía al principio, ¿no? Estos fragmentos se les conoce como lignum crucis, ¿vale? Que significaría madera de la cruz, ¿vale? Y son eso, en este caso se les considera reliquias de primer orden, ¿vale? Y se cree que poseen, bueno, poderes milagrosos y curativos, ¿vale? Aquí no me acuerdo dónde era, en España tenemos trozos de la cruz de Cristo. Además tenemos un trozo bastante grande, no me acuerdo ahora dónde estaba, pero tenemos uno bastante grande, ¿vale? Bueno, al final un poco la autenticidad de esta Veracruz, ¿no? Y de sus fragmentos es un tema bastante debatido, ¿no? Entre historiadores y teólogos. A ver, es lo que decíamos, ¿no? Algunos expertos y teólogos argumentan que es muy poco probable que la madera de la cruz sobreviviera desde el siglo I hasta el siglo IV. Estamos hablando de casi 300 años. Mientras que otros señalan, bueno, pues que hay una falta de pruebas arqueológicas y documentales que respalden la historia de la búsqueda de la cruz por parte de Elena, ¿vale? A pesar de estas dudas, al final la veneración de la Veracruz ha persistido, ¿no? En la tradición cristiana y sigue siendo un símbolo bastante poderoso del sacrificio de Cristo y su muerte en la cruz para la redención de la humanidad, ¿no? Bueno, esto lo podemos, como resumen, al final lo podemos hablar de ello, ¿no? Pero realmente lo que viene a decir muchas veces la Iglesia es que no hace falta que una reliquia sea auténtica para que pueda despertar la veneración y la adoración de los fieles, ¿no? Es decir, parece como que solamente con que el fiel crea en eso, ¿no? Es como que se le da un poco pábulo a la reliquia, ¿no? Pero bueno, hay mucha también polémica con todo esto, ¿no? Por todo el tema del negocio que se hizo durante muchos años con estas reliquias, ¿no? Pero bueno, eso era la Veracruz. Hay que decirlo, vuelvo a decir que esta mujer, Elena, la madre del emperador, se le dio muy bien la búsqueda de los sitios y de los lugares, ¿no? Todo lo que buscaba lo acababa encontrando. O sea que hay que ponerlo con bastantes interrogantes y comillas, ¿vale? Y la última de las reliquias importantes o más veneradas y auténticas de las que se habla, ¿no? Es la corona de espinas, ¿vale? Bueno, he de decir que más que la corona que tenemos todos en mente, de lo que se habla ya es que era más un casco, ¿no? Que estaba incluso cerrado por arriba, como un medio casco, en vez de ser una corona como la que tenemos todos en la cabeza, era un casco hecho de espinas, ¿vale? Pues esta corona de espinas es una de las más, ¿vale? Importantes reliquias y sagradas en la tradición cristiana, ¿vale? Ya que sí que se cree que fue la corona que llevó Jesucristo durante su cabeza durante la crucifixión, ¿vale? Aquí sí que tenemos escritos los evangelios. Según estos evangelios, los soldados romanos colocaron esta corona de espinas en la cabeza de Jesús para humillarlo y burlarse de él como rey de los judíos, ¿vale? Antes de que le crucificaran. Nos hablan de ello, excepto Lucas, si no recuerdo mal, Mateo en el 27-29, Marcos 15-17 y Juan 19 del 2 al 5, ¿vale? La historia de la corona de espinas como reliquia comienza en el siglo IV, ¿vale? De nuevo, cuando Santa Elena, por eso decía que se la dio muy bien encontrar todo lo que buscaba, la madre de nuevo del emperador Constantino el Grande realizó esta peregrinación a Tierra Santa, ¿no? Buscando estos lugares y objetos sagrados relacionados con la vida de Jesucristo, ¿vale?
Se sabe que Elena buscó la corona de espinas, pero no hay una evidencia cierta o concreta de que la encontrara, ¿no? En ese momento, ¿no? La primera mención documentada de la corona de espinas como reliquia aparece en el siglo VI, ¿vale? En un manuscrito que describe cómo la corona fue trasladada de Jerusalén a Constantinopla, ¿vale? Que fue, en ese momento era la capital del Imperio Bizantino. Durante la Edad Media, más o menos, sí, la corona de espinas se convirtió en una de las reliquias más valiosas y veneradas de la cristiandad, ¿vale? En el siglo XIII, 1238, el emperador latino de Constantinopla, Balduino II, le vendió la corona de espinas al rey Luis IX de Francia, ¿vale? Como, bueno, pues Balduino necesitaba pasta y fue una forma de recaudar fondos para su reino, ¿vale? Porque realmente estaba pelado, ¿vale? ¿Qué hizo el rey Luis IX? Pues construyó la Sainte-Chapelle en París, ¿vale? Que es una capilla que está especialmente diseñada para albergar la corona de espinas y otras reliquias, ¿vale? De la Pasión de Cristo. Pues la Sainte-Chapelle es conocida por su... Bueno, si vais a Francia, a París, se la conoce un poco por los vitrales que tiene, que son bastante impresionantes, ¿no? Y al final se la considera una obra maestra del arte gótico, ¿vale? Bueno, esto ha cambiado un poco, ¿no? En la actualidad, o hasta la actualidad, la corona de espinas se conservaba en la Catedral de Notre Dame de París. Aunque ahora mismo, si no recuerdo mal, se encuentra en la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois debido al incendio que se produjo en 2019, ¿vale? Bueno, pasa un poco como siempre, ¿no? La autenticidad de la corona de espinas es bastante difícil de verificar y a lo largo de los siglos pues han surgido varias otras reliquias que también afirman ser la corona, ¿no? De espinas, no solamente la que tienen en Francia. Bueno, a pesar de esas dudas, la corona sigue siendo un objeto de veneración, ¿no? Y de simbolismo en la tradición cristiana. Al final no deja de ser un recordatorio del sufrimiento y la humillación que Jesucristo soportó durante su crucifixión. Es un poco, bueno, pues recordarle a los fieles, ¿no? El padecimiento que sufrió Cristo. Y es básicamente las reliquias que había traído hoy. No he hablado, por ejemplo, de la sábana santa, que está muy trillado, o de la lanza del destino, que también, bueno, está bastante interesante, que se considera la reliquia auténtica. Bueno, hablaríamos de la lanza que utilizó Longinos para atravesar el costado de Jesucristo, y que se reconoce o se dice que la auténtica, la de verdad, está en el Museo de Viena. Y bueno, y un poco con la sábana santa pasa igual, ¿no? Que bueno, tiene visos, o en su momento los expertos decían que podía ser una falsificación del medievo, ¿no? Pero bueno, se ponía incluso también en duda aquella teoría, porque bueno, por ejemplo la sábana santa sufrió varios incendios en la iglesia en la que estaba, incluso llegó a derretirse la plata del relicario en el que estaba guardada sobre la propia sábana, y de ahí vienen los agujeros y las quemaduras que tiene, con lo cual el carbono de ese incendio podían haber rejuvenecido la muestra de la tela bastantes siglos. Bueno, hay una serie de cosas que son bastante, bueno, pues cuando nos movemos en este tipo de temas son bastante contradictorias, ¿no? Incluso pues difíciles de aseverar o incluso de demostrar, ¿no? Pero bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? Al final no deja de ser bastante interesante ver cómo hay una serie de reliquias que son, bueno, pues más o menos escatológicas, que son más o menos curiosas, que bueno, que tienen más o menos veneración, ¿no? Pero bueno, que no deja de ser interesante, lo que digo, que han llegado a través de los siglos a nosotros, ¿no? Estamos hablando de incluso algunas, eso, que se dice que pues que son del siglo III, siglo IV después de Cristo, ¿no? Estaríamos hablando de que han pasado 1000 y pico años, ¿no? Y han llegado a nosotros, ¿no? Incluso algunas muestras que sí se han llegado a analizar, o que se ha tenido la suerte de que los científicos han podido analizar, por ejemplo, de restos de la cruz y demás. Bueno, pues en algunos casos sí que se ha llegado a ver que es madera del árbol correcto, del árbol que utilizaban los romanos para crucificar bueno, pues en la Judea de aquella época, ¿no? Incluso, bueno, pues que es madera de esa época,
y que es de esa época. Es decir, que bueno, que incluso si fueran falsificaciones, son falsificaciones que son de la época, ¿no? Es decir, que incluso ahí los falsificadores tuvieron el cuidado o tuvieron las ganas de hacerlo bien, ¿no? Incluso la falsificación. Pero bueno, luego hablábamos de las escatológicas, que ya sí que son bastante más, vamos a decirlo así, bastante más dudosas, ¿no? Pues eso, el prepucio o la leche de la Virgen María o las plumas de los ángeles, bueno, pues son un poco de las más curiosas o de las más graciosas, vamos a decirlo así, o extrañas, ¿no? Pero bueno, como esas hay muchas, ¿no? Como decía antes, desde el sudor de Cristo hasta, bueno, también tenemos viales de sangre que se licúan cada X días, la sangre de San Pantaleón, por ejemplo, o bueno, pues restos, lo que decíamos de restos de la cabeza de San Juan Bautista, que se sabe, hasta donde se sabe, hay 3 cabezas por ahí rondando, ¿no? Que dicen ser la cabeza de San Juan Bautista, o dedos, o dientes, ¿no? Incluso dedos de San Juan Bautista, si no recuerdo mal, se contaban más de 60 dedos, ¿no? Que lo que decíamos, ¿no? Que incluso aunque fuera cierto, alguno tiene que ser falso, no pueden ser todos auténticos, si no estaríamos hablando de un personaje bastante extraño, ¿no? Con 60 dedos. Pero bueno, al final es un poco ha llegado hasta la imaginaria actual, ¿no? En todo este tema. Sí que es verdad que la Iglesia es bastante reservada en cuanto respecta a las reliquias, ¿no? Hay algunas que sí les dan el viso de autenticidad y hay otras que no las autentican, pero tampoco prohíben su veneración, ¿vale? Es decir, bueno, cabe lo que es importante o lo que es interesante aquí es que más que la reliquia en sí, que sea auténtica o falsa, sino que lo que provoca sea esa veneración, ¿no? De los fieles hacia el Señor, en este caso, Cristo, o hacia un santo en particular, una santa en particular, ¿no? Es un poco también lo que se busca, ¿no? Y luego incluso tenemos reliquias, que son reliquias por contacto, es decir, que han estado en contacto con reliquias que se consideran auténticas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues por ejemplo, si un paño se ha puesto en contacto con la sábana santa y la sábana santa se le da una consideración de reliquia auténtica, un poco por contacto, ese paño también se convertiría como una especie de reliquia, ¿no? Por lo que decimos, por contacto con la reliquia original, ¿no? Eso también pues da un poco de pie a que haya tantas reliquias repartidas por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, al final es un poco lo que hablábamos, ¿no? La necesidad, ¿no? de ciertas zonas de que los peregrinos fueran a sus iglesias, pues simplemente por el simple hecho de que tenían reliquias. Eso es lo que les daba, era una serie de fama y notoriedad, y al final lo que conseguían eran más donativos, o lo que conseguían era pues eso, tener una cierta importancia dentro de una región o dentro de un país, ¿no? Y al final era un poco también lo que se buscaba. No es ningún secreto que durante la Edad Media, no solamente en el cristianismo, sino en otras religiones, pues al final conseguían estos donativos en base pues a este tipo de prácticas, ¿no? Pero bueno, reliquias hay de todo tipo, no solamente relacionadas con la tradición cristiana, sino que incluso antes, ¿no? Antes de que apareciera el cristianismo, teníamos reliquias de los héroes y dioses griegos, ¿no? Nos hablaban pues eso, desde el talón de Aquiles a cosas así, ¿no? Es decir, se veneraban también reliquias de dioses y de héroes, ¿no? Antiguos griegos. Y pasa un tanto lo mismo con otras historias, ¿no? Al final hay reliquias que no son relacionadas con la religión, pero bueno, que también están ahí, ¿no? Y que también tienen su público. Así que nada, es un poco lo que había traído para hablar hoy. Hoy ha sido picadito, que no quería tampoco que fuera muy pesado. Y espero, pues nada, que os haya parecido interesante, que os haya gustado. Y poco más. Yo creo que la semana que viene nos escucharemos otra vez, si Dios quiere, y si no, pues ya veremos. Y poco más. Y nada, espero que tengáis buena semana y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.